buenas tardes a todos. Y como decimos siempre, también buenas tardes a los que nos ven después en el canal, que podamos seguir bendiciéndoles y podamos seguir aportando algo para su vida, como la aporta el momento en el que estamos. Y la palabra, como siempre el otro día decía, la palabra es la misma, solo que cuando estamos aquí parece que hay una pequeña diferencia, ¿no?, de estar aquí cuando empezamos a orar, cuando empezamos a adorar a Dios y demás. Pero el caso es que la palabra no cambia, y eso es lo importante, que la recibamos con fe, que tengamos un oído para oír, un oído y un corazón obediente, para que no se acumule la escritura en nuestra mente y que es olvidadiza por naturaleza, y seamos hombres y mujeres intelectuales bíblicos, pero no seamos hacedores bíblicos. Entonces perdemos el propósito y perdemos, ¿verdad?, mucho de la parte de lo que nos aporta la palabra de Dios, que es la vida y la eficacia de su palabra. Entonces, bueno, nunca está de más recordarnos que la palabra de Dios es para el espíritu del hombre, y el que obedece a la palabra de Dios está en una comunión firme, fuerte y real con su Creador. Entonces, este es el planteamiento cada vez que nos sentamos en una silla y empezamos a escuchar a alguien que va a hablar o va a compartir algo de las Escrituras, ¿vale? Entonces, reseteo el día, me pongo a cero y me pongo mis oídos a escuchar y a recibir todo lo que Dios tenga para nosotros. Con este último estudio vamos a terminar esta pequeña serie que hemos comenzado acerca de las grandísimas promesas, que se llama, y este sería el tercero, y aquí vamos a concluir, aunque, como todos sabemos, la fuente de la palabra de Dios es inagotable y podíamos estar pues con muchos más, pero yo creo que básicamente nos tenemos que quedar con lo que hemos hablado. Tenemos que hacer un poquillo de memoria cada uno para no tomar mucho tiempo en la introducción de lo que hemos estado hablando. Han sido seguidos, espero que se haya quedado lo suficiente como para saber de qué es lo que Dios nos está queriendo decir. Cuidado con nuestra naturaleza caída. No seguimos a nuestra naturaleza caída. Tenemos una gran promesa que tiene que ver con la participación de una naturaleza que no es ni humana, que no es ni terrenal, es una naturaleza de Dios mismo. Grandísimas promesas tenemos en el Señor, ¿vale? Entonces yo creo que lo último que comentamos que este domingo, estábamos hablando de que la nueva naturaleza divina desea las cosas de Dios. No sé si os acordáis que por ahí estábamos casi acabando, que por hacer un poco de memoria, que dije, bueno, esto era lo último que iba a decir, pero luego dije otra cosa y dije, mejor seguimos un poquito más adelante para no dejarlo así así solo, ¿no? Y quedamos ahí, pero también estuvimos hablando de un poquito más y dije, estos versículos, si queréis, los apuntáis, yo no sé si los que habéis apuntado los habéis leído, pero quedamos ahí. ¿Y qué era lo de ahí? Amamos, el que tiene la participación de la naturaleza de Dios, amamos lo que Dios ama y odiamos lo que Dios odia. Esto es algo que viene del poder de Dios para poder hacer esto. Tenemos la promesa, el Señor nos dice, podéis participar, vais a poder participar de mi naturaleza, y ahora os voy a dar poder para amar lo que yo amo y odiar
y separarnos y aborrecer lo que yo aborrezco. Si estamos en ese punto, estamos caminando bien, estamos caminando de acuerdo a la Escritura, caminamos bien detrás de nuestro Señor, siguiendo sus pisadas, como decía Pedro, ¿no? Seguir las pisadas de Cristo. Y cuando seguimos las pisadas de Cristo no hay error de confusión, porque hay claridad que a donde Él pisa, y si yo piso ahí, estoy seguro y estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo, ¿vale? Entonces ahora sí que vamos a leer estos versículos, porque no sé lo que hay en el espíritu de cada uno de los que estamos aquí. Dice que el espíritu del hombre conoce al hombre. Le conoce, nos conoce. Sabemos lo que hay en nuestro interior, en lo más profundo, ¿eh? Entonces, cada uno tiene que disponer su oído en la dirección y alinearnos con la palabra de Dios. Vamos a empezar leyendo lo que habíamos buscado antes. El profeta Amós, ¿vale? En el libro del profeta Amós, capítulo 5, versículos 14 y 15, nos dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Para que viváis. Porque así el Señor, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. 15. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá el Señor, nuestro Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Es una parte de la Escritura, ¿no?, donde tiene un contexto alrededor, pero la aplicación de la Escritura no es para el tiempo solo, ¿verdad? La sabiduría, el consejo de Dios que está escrito trascienden los tiempos, y hay cosas que son aplicables para nuestros días. De hecho, estamos intentando buscar el amar lo que Dios ama y en aborrecer o odiar lo que Dios odia. Y lo encontramos primero aquí en Amós, en el Antiguo Testamento. O sea, es el mismo Dios, es la misma doctrina que enseña, es lo mismo que quería el Señor, nuestro Dios, para ellos, y es lo mismo que quiere para nosotros en el día de hoy, en nuestros días de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, son ciertos versículos que son buenos tenerles bien ubicados y sobre todo que nos los aprendamos de memoria. No sé si de memoria tanto como, pero sí el contenido. Yo aborrezco lo que Dios aborrece, o lo que Dios aborrece a mí me parece que no es tan malo. O cojo un poquito de acá y un poquito de allá. No, no es así. El que tiene una participación de la naturaleza de Dios tiene el poder de Dios para aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Esto es lo que le estaba diciendo ya en el Antiguo Testamento, ¿vale? Seguimos más adelante, al libro de los Proverbios. Perdón, más atrás. Libro de los Proverbios, capítulo 8, y versículos 13 y 14. Bien, palabra de sabiduría de los Proverbios nos dice, versículo 13, el temor del Señor es aborrecer el mal. Bien, dice, la soberbia y la arrogancia es mal camino. Mal camino. Y en esto es la parte que a nosotros nos toca realizar. Es la parte en la que Dios tiene su parte, pero yo tengo que tener la parte mía. Y la parte mía tiene que ver con que la soberbia y la arrogancia es un mal camino. No hemos sido llamados a caminar por un camino de soberbia y de arrogancia, todo lo contrario. El Señor nos dice, aprende de mí. Aprende de mí.
que soy manso y que soy humilde. La arrogancia no tiene nada que ver con la naturaleza de Dios. Si soy arrogante, tengo que orar y tengo que pedirle a Dios y tengo que poner la parte que a mí me toca para aborrecer la arrogancia, porque es un mal, y para aborrecer la soberbia que hay en mí, porque esto pertenece a la naturaleza puramente humana, nuestra naturaleza caída, pecaminosa, que tiende a ser soberbio, que tiende a ser arrogante. Entonces, ¿para qué sirve la promesa del Señor en nosotros? Porque el Señor ni es arrogante ni es soberbio. El Señor es Dios todopoderoso, algo que a nosotros no nos corresponde. Pero Él no es así. Entonces es mal camino para un creyente, ¿verdad? Seguir la soberbia y la arrogancia. Lo que hay que seguir es el perdón, no la soberbia. No ser arrogante y creernos que somos alguienes. En Cristo somos alguien. En el mundo somos hijos de Dios y para nuestro Padre somos también hijos de Dios. ¿Ves? Y eso, todo esto que es bueno, ¿y por qué es bueno? Porque viene del bien, porque viene de Dios que es bueno, es el camino a tomar, ¿verdad? Entonces ahora es la parte que a nosotros nos toca. ¿Qué aborrezco? La soberbia, bien haces. ¿Qué aborrezco? La arrogancia, bien haces. Porque ese es un buen camino. Y ese camino es del que hay que juntarse y aferrarse. Un creyente no se aferra a un camino de maldad. Por eso los apóstoles, uno de los apóstoles escribía que dice, desechad, apartaos, aborrecer toda clase de maldad. O sea, la maldad no es una cosa sola, la maldad tiene muchas caras y tiene mucha variedad, vamos a decir, ¿no? Se manifiesta en muchas cosas y lo podemos ver claramente. Cuando la maldad se manifiesta en un creyente, este mismo creyente seguramente se dé cuenta que lo que ha salido de él no tiene que ver nada con la naturaleza de Dios. Y ahí es a donde vamos y buscamos el perdón de Dios. Y buscamos el humillarnos. ¿Para qué? Para poder participar de verdad en su naturaleza. Para poder participar. Toda clase de maldad. ¿Sí? Si nosotros, como creyentes, el que lo es, sigue el mal, algo está pasando, algo no está funcionando. Si no sabemos lo que es el mal, tenemos que instruirnos bien en la palabra del Señor. Y nos va a decir lo que es el mal, lo que es la maldad, porque lo malo y la maldad vienen ¿de quién? Del maligno, y vienen del diablo, y vienen de nuestra propia naturaleza original, pecaminosa. ¿Verdad? A veces yo digo, para mí ha sido muy importante poder tener este tiempo de este mensaje acerca de las dos naturalezas, porque vivimos a lo mejor sin conocimiento de esto. Sabemos, lo hemos leído, sé dónde viene, pero no ando con disciplina en esto. Y un creyente es disciplinado, o debe serlo. Y si no lo es, va camino a ser disciplinado, porque es la parte que nos toca a nosotros. El Señor, fíjate lo que ha hecho. Por su poder, por su bondad, por su gracia, nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha dado una participación, nos ha dado grandísimas promesas, nos ha dado poder para que nosotros vivamos esa naturaleza. ¿Ves? Y eso es ser conscientes de lo que Dios nos ha dado. Como decíamos el otro día también, el domingo, ¿amas al Señor? Sí. Dice, pues para amarle certeramente es cuando has entendido lo que el Señor ha hecho por ti y por mí. Ha sido un pago muy, muy alto. Ha sido una gracia descendiendo Dios de los cielos en la persona de Cristo, descendiendo, humillándose, descendiendo a esta tierra, con un nombre, Emmanuel, Dios con nosotros.
que no lo sabemos. Y sobre todo en Navidad parece que esta palabra como que se escucha mucho, ¿verdad? Más adelante, en los estudios que estoy preparando, vamos a ver realmente lo que es la palabra, este título, este nombre del Señor Jesucristo, Emmanuel. No solo es el acompañante del hombre, no. Es un Dios presente, es un Dios que está en cercanía completa, en conexión con los hombres, Emmanuel. Dios, puramente Dios, con nosotros. ¿Ves? Entonces, eso es ser consciente, ¿verdad? Ser consciente. ¿Y cuándo viene esa consciencia muchas veces? Cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un cambio de mentalidad. Nos regala Dios este momento, esta transformación de nuestra mente. Es un regalo por su gracia. Y nos das la fe de verdad, la fe verdadera, no la fe tradicional, vamos a decir, o las corazonadas que tenemos, yo creo que sí que va a salir, esto va a salir, esto va a ocurrir. Parece que eso es fe, no es fe. La fe que Dios da es para salvarnos, para poder confiar en Él plenamente en todo. Y en esto, en ser conscientes de lo que estamos hablando, tiene que ver con fe. ¿Me lo creo? ¿Creo esto? Sí, creo que puedo participar. Bien, ¿se va a ver? Se va a ver. Entonces, debemos de ser bastante disciplinados en todas las cosas de Dios, ¿vale? Porque si no, estaremos siempre muy dispersos en las cosas y no es una vida que nos traiga paz, la verdad. ¿Verdad? Bueno, esto es lo que tenemos en el libro de los Proverbios que hemos leído, versículo 8. Lo hemos leído, ¿no? Versículo 8 que era 13 y 14. Hemos leído casi hasta el final del 13, dice, y la boca perversa aborrezco. Fíjate, la boca perversa aborrezco. Dice, conmigo está el consejo, ¿y qué más? Y el buen juicio. El buen juicio tiene que ver con el consejo de Dios. Su palabra es el consejo sabio de Dios para los hombres. Es la instrucción para el creyente. Es el alimento y es la guía por donde debemos de caminar. Y esto no se nos puede olvidar. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Soy, dice, la inteligencia, mío es el poder. ¿Verdad? Si pudiéramos retener cada versículo bien asentado en nuestro espíritu, nuestra vida muchas veces iría de otras maneras. Porque en el momento en que yo sé y se ha quedado en mí, en mi espíritu, los versículos bíblicos de esto y de aquello, en las circunstancias de la vida, en el día a día, el Espíritu Santo, que Él sí que sabe lo que tú ya tienes memorizado, vamos a decir, o entendido en ti, te lo hace recordar, porque el Espíritu es el que nos guía y nos lleva ¿a dónde? A toda la verdad. Es una vida en una conexión con Dios que no todo el mundo quiere, ni aun así los mismos creyentes quieren esta vida recta. Quieren un poquito de curvas, ¿no? De entretenimiento. Si me entendéis en el contexto que estoy hablando. Pero no es así. No es así. Bueno, vamos un poco atrás en los Proverbios, el capítulo 6, versículos 16 y 19. 6, 16 al 19. Dice, esto también lo recordamos bastante y no creo que está sabido. Dice que 6 cosas aborrece el Señor. Dice, y aún 7 abomina su alma. Ahora, dice, los ojos altivos,
la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies, dice, presurosos para correr hacia el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Dice, esto lo aborrece el Señor. Si nos pusiéramos a mirar punto por punto, personalmente, todas estas cosas, diríamos que esto tiene mucha importancia. Mucha importancia. Porque, fijaros, los ojos altivos. Esto es peligroso. Y más para un creyente. Un creyente que tenga una mirada altiva, Dios aborrece esas cosas. Cuando, habla de derramamiento de sangre inocente, habla de esta humanidad, ¿no? El falso testigo, el que siempre se apresura, sus pies siempre se apresuran a hacer el mal, ¿verdad? Dice, no, pero yo soy creyente, yo esto lo tengo bien controlado. A veces no. Y eso es en lo que hay que poner, hacer hincapié, que a veces no lo tenemos controlado. Y somos muy dados a caer en el último versículo, el testigo falso que habla mentiras, y sobre todo en esto, y el que siembra discordia entre esto Dios lo aborrece. Esto Dios lo aborrece, el que siembra discordias entre los hermanos. Eso para Dios es aborrecible. Entonces por eso decimos que no nos permitamos unos a otros hablarnos mal de un hermano. Dice, no, del hermano no. No, pero es que es así, es que es igual. Vamos a mirarlo y hacer algo en otra manera, pero nunca discordia entre hermanos, nunca. Porque a Dios no le agrada. Y a nosotros no debe de agradarnos porque estamos participando de su naturaleza. Otro proverbio dice eso. Ahora, vamos a los salmos, un poquito atrás. Salmo 97. Y en el Salmo 97, 10 y 12, de 10 al 12. Ahora dice, todos del mismo tema, ¿vale? Nos estamos dando cuenta, seguro. Dice, los que amáis al Señor, los que amamos al Señor a día de hoy, aborrecer el mal. Dice, Él guarda las almas de los santos. Dice, de mano de los impíos los libra. Versículo 11, la luz está sembrada para el justo y alegría, dice, para los rectos de corazón. Alegraos justos en el Señor y alabad la memoria de su santidad. Son palabras que tienen mucho peso, ¿vale? Dice, vamos a leer un salmito. Cuidado con los salmitos, que a veces decimos que los salmos, si queremos buscar quién es Dios de verdad, los atributos de Dios, léete los salmos. En los salmos encontraremos los atributos de Dios por completo. Porque bien David y los otros cantores, en sus canciones, en sus letras de sus canciones, resaltaban este tipo de como decía antes, los atributos del Señor. O sea, que no lo tomemos como un libro, no tengo otra cosa que leer, me voy a leer un salmo, ¿no? O como dice, no sé qué leer hoy en la Biblia, me voy a leer un par de proverbios. A veces lo hacemos. Yo sé que aquí no, pero por si acaso, ¿no? Porque los proverbios son sabiduría de Dios, porque aquí está los atributos del Señor. Aquí hay historia de David, de cómo obró Dios con David. O sea, cualquier libro no es para decir, hoy me voy a leer un salmito
a ver si me animo. Pues a lo mejor caes en un salmo en que el Espíritu Santo te deja al descubierto, pero a ti, a mí y a todos, ¿no? Entonces, bueno, Salmo 96 y estos 3 versículos que hablan de lo mismo. Ahora nos vamos a ir a la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, versículo 12 y capítulo 12, versículo 9. Ahora ya en el Nuevo Testamento. Esta es aplicación para nuestros tiempos. 12:9. Está dentro de un pasaje que habla de los deberes de los cristianos, ¿ve? Para situarnos bien de a dónde vamos a leer. Y en el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento. Ahí ya. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. ¿Y qué tenemos que seguir? Lo bueno. Aborrecerlo, separémonos de lo malo completamente. Esta es nuestra lucha diaria. Esto es el día a día de nuestra vida. Pero Dios en su promesa nos ha dado poder. Nos ha dado poder. Y y podemos participar. ¿Cuándo, en qué libro, en qué parte de la Biblia hemos visto que Dios se acerca y se abraza al mal? Nunca. Porque es Dios y es santo. Y su santidad ahí no entra el acercarse al mal. Pero nosotros somos regenerados, somos nacidos de nuevo, somos hombres y mujeres que hemos nacido en pecado, por tanto hay una naturaleza que nos inclina, que nos lleva, y hay que aplicarnos todo lo que la Biblia nos enseña. Y dice, aborrecer lo malo, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ahora dice 10, amaos los unos a los otros con amor de hermanos, fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Ahora, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en esperanza, sufridos en tribulación, constantes en oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, dice, practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen. Hay unos deberes que debemos de seguir. ¿Cómo tomamos esto? ¿Como un deber de hacerlo o como una obligación o algo que puedo decir sí y puedo decir no? Porque a veces hay ciertas cosas en la Biblia que nos dicen, esto es obligatorio y como es obligatorio lo hago, pero cuando ya tiene que ver con mi voluntad, hay creyentes que no lo hacen, porque es opcional, porque es algo que tiene que nacer, que tiene que salir de nuestro corazón. Pero si nuestro corazón está regenerado y con todo lo que estamos hablando, lo que Dios ha aportado por promesa, por gracia y por poder, está bien, eso es lo que hay que seguir. Estos deberes son para todos, ¿verdad? El mundo está mirando a los creyentes, aunque creamos que nadie se fija en nosotros. Con la gente, con las personas que nos rozamos, que vemos y que hablamos en el día, que no son cristianos, ellos ven y ven de que hay cosas que hacen que para otro no le dan importancia y para otros es imposible llegar a tener una conducta de este tipo. Y ahí es a donde entramos el poder evangelizar a una persona. Dice, esto no lo hago yo por mis fuerzas, es porque Dios me ha dado el poder para poderlo hacer. Porque mi naturaleza es como la tuya, pero estás sin Cristo. No has sido perdonado de tus pecados, por tanto no puedes acceder a poder participar de la naturaleza de Dios. ¿Y eso qué es? Explícaselo. Dile, pues mira, esto es esto. Y por eso
Los verdaderos creyentes podemos tener y cumplir deberes, deberes que no tienen que ver nada con los deberes del mundo. A veces creemos que, como no hay una respuesta inmediata, dice, oh sí, te creo y tal, y creemos que eso ha caído en saco roto. No penséis nunca en eso. Si habláis o si hablamos con poder a una persona, con poder de verdad, con unción de Dios, y la unción viene cuando hay un equilibrio entre lo que digo y lo que hago. Dios me respalda. Y esa persona va a estar sembrada con poder de Dios, con el Evangelio. Entonces, no es algo personal, algo comunitario y algo para el mundo. Estos deberes, aborrecer lo malo. Dice, no, es que me tiran cosas. Bueno, pues Dios te ha dado poder. Dios nos ha dado el poder. Y no va a permitir algo, una tentación mayor de la que tú y yo podamos pasar. ¿Te crees eso? Dice, sí. Señor, mándame una señal. Ya no te lo crees. Cuando tú pides una señal, decíamos el otro día, estás demostrando que no te lo estás creyendo. O que te lo crees, pero no te lo crees. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno. Estábamos en Romanos, ¿no? Bueno, nos hemos pasado el 9, hemos leído bastante. Pero como tenemos el tema que estamos tocando, en el 9 claramente dice lo que estamos diciendo. Aborrecer lo malo. Sigamos lo bueno. ¿Sí? Bueno, vamos avanzando. Como participantes que somos, y nos lo creemos de verdad, y ya estamos en esa participación, poniendo nuestra parte, porque Dios ya la ha puesto, ¿verdad? Los creyentes, dice, ya no están esclavos a las pasiones y a los pecados de la carne. El creyente ya no está esclavo, y a veces vivimos como esclavos en el pecado. Hay un pecado que nos asedia y en vez de tener la victoria sobre él, sobre ese pecado, sobre esa tendencia, vivimos esclavos, siempre sometidos a una situación. Nos ha hecho libres. Entonces, no estamos. Los creyentes ya no estamos esclavos a las pasiones. Sí, pero me vienen, bueno, pero Dios nos dio poder. Dios nos ha dado el poder para salir adelante de ahí, ¿vale? Y pasiones de pecados de carne, de la carne. Y de la carne lo que hablábamos y explicábamos es que cuando habla así, la palabra de Dios dice que habla de su naturaleza. Los pecados de nuestra naturaleza. ¿Sí? Ya no somos esclavos. Entonces dice, no, si me lo creo, si sé a dónde viene, pero vivo atemorizado, como pensando que en cualquier momento voy a caer. Eso no es vivir en victoria. Cuando hemos creído las promesas, esto toma un lugar en nuestra vida que sí, que pensamos de que hay mucha tentación, hay muchas cosas, pero bueno, la hay, pero no caigamos o no vayamos a ello, ¿sí? A buscarlo. Romanos, capítulo 6. Poder entender la carta a los romanos es importante porque aquí Pablo hizo una exposición en esta carta tremenda de toda la doctrina bíblica de principio a fin. Es muy importante el libro de Romanos. A veces puede que se nos quede un poquito, no entendamos bien, no podamos seguir el hilo de Pablo, pero hay que procurar leerlo y releerlo y volverlo a leer y volverlo a leer la carta a los romanos. Es pura doctrina cristiana, ¿vale? 8:11 del capítulo 6 de Romanos. Ahora dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos,
ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, pero en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Uno más. Así también vosotros, dice, consideraos muertos al pecado. Y esta consideración tiene que tener claridad. Si yo ahora nos preguntáramos a nosotros mismos, ¿me considero que el pecado está muerto en mí? ¿He pensado yo alguna vez en esto? ¿Estoy luchando tanto con el pecado contra no fallar, contra no mirar, contra no hacer esto, no hacer lo otro? Por medio de la palabra de Dios, escucha esto. Considera muerto al pecado. Así es como hay que considerarse, así es como se considera un cristiano. Se considera muerto al pecado. Por tanto, eso produce algo, libertad, victoria. Eso es lo que produce, porque si no estamos, ¿verdad?, cuando ya Cristo lo ha hecho. Esto nos tiene que dar a pensar. Si leemos por encima, este trozo se te escapa. Pero tiene mucha importancia en el día a día. Así también dice, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a recopilar esto en unas cuantas frases. Sobre todo, he empezado a leer en qué versículo, en el 8. Tenía que haber empezado a leer en el 6. Vamos un momento al 6, por favor. Sabiendo esto, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y aquí es donde empezábamos antes. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, y es lo que hemos leído anteriormente. Vamos a unir estos desde el versículo 6 en adelante, sobre todo el 6. Dice, todo lo que éramos antes de la conversión. ¿Qué quiere decir esto? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Qué ha sido crucificado? Lo que éramos antes de la conversión. ¿Qué es lo que ha crucificado? ¿Qué ha ocurrido en nosotros en este sentido? ¿Qué ha sido crucificado juntamente con Cristo? Lo que éramos antes. Y en esta palabra tenemos que vivir. Tenemos que vivir de esta manera, que hemos sido crucificados de cómo éramos antes, de quién éramos antes, de todo lo que éramos antes de que éramos. Entonces, eso nos saca de muchas dificultades. Dice, bueno, si yo, el Señor, dice, ha sido crucificado, tiene que ver con muerte, apartado de mí, el quien yo era, lo que yo era, ¿por qué no ando en victoria? Porque no he pensado en las palabras que me habla la Biblia. No las he pensado, no las entiendo. No tengo suficiente dedicación o las tomo tan en cuenta, porque no es normal, ¿verdad? Que entendiendo esto, vivamos siempre asediados y siempre esclavos de ciertas cosas. No puede ser. Pídele a Dios que te ayude a entender esto. Y esto hará una obra en tu corazón, en tu espíritu, diciéndote que ha sido crucificado quien tú eras antes. Y a veces lo decimos y lo testificamos diciendo, no, yo era esto, yo era lo otro, pero sin Cristo. Esto es. Sí, vale, tú eras, pero has sido crucificado has muerto. El Señor ha crucificado juntamente quien tú eras, ¿vale? El poder del pecado es quebrantado. ¿Te crees eso?
¿Por qué andamos a veces como si esto no fuera así? El pecado ha sido quebrantado, ha sido deshecho. Hemos sido perdonados, crucificados de quien éramos, quebrantado el pecado y más, la culpa del pecado es removida. Daros cuenta que mucha gente cuando dice que ha aceptado, dice, sí, Cristo está en mi vida, y siente siempre como un cargo en su conciencia, en su corazón y demás, o no ha habido un nuevo nacimiento de verdad, o no ha entendido esta palabra, y se está dejando llevar por un pensamiento que no es de Dios. Porque dice, la culpa del pecado que ha sido removida. Y dices, no, pero, dice, sí, yo me acuerdo lo mal, las cosas malas de que hacía y cómo vivía. Yo me acuerdo, pero no me condenan. ¿Por qué no me condenan? Porque la culpa del pecado ha sido removida y crucificado juntamente con Cristo. ¿Ves? Por eso el libro, la carta a los Romanos, hay que releerla y leerla y leerla y buscar entenderla. Y buscar entenderla. Es muy importante. Esto cambia mucho nuestra vida del día a día. Y a lo mejor hasta ahora hemos estado ahí, pero cuando hemos entendido ciertas cosas, nuestra vida es otra. Eres un cristiano, estás libre. Libre. La culpa ha sido removida en la conversión. Cuando hay una conversión verdadera, removido la culpa de pecado, porque la naturaleza pecaminosa ya no tiene dominio, no te domina, no hay un dominio, hay unas tentaciones, hay ciertas cosas, pero no hay un dominio, no hay un dominio, porque el que es hijo de Dios, dice, es guiado por el Espíritu, no por su alma, que su alma es carnal, su alma es sentimental, su alma es emocional, su alma es voluntad olvidadiza, no está controlado por su carne. No. Ya no tiene dominio en nuestros corazones ni en nuestras vidas. Y esto es importante, versículo 6 del capítulo 6 de Romanos. Entenderlo bien. Nuestra vida cambia. Y en estas cosas es cuando vemos que se cumple la palabra de Dios, cuando dice que la misma palabra de Dios dice que transforma nuestras vidas. No las transforma. ¿Cómo? Cuando las entendemos, cuando nos preocupamos de entenderlas. Cuando nos preocupamos de entenderlas. Si no, el cristianismo se nos va de la mano. Se nos va de la mano. Y es algo bastante... No es bueno, vamos a decir así, no es bueno ser un mal ejemplo para los demás. Incumplir todas estas cosas. Vivir como si no supieras esto. Vivir como si nunca hubieras leído esa parte de la Biblia que necesitas entender para cambiar. Eso acabamos siendo un muy mal ejemplo. Y Dios no nos ha llamado para eso. Nos ha llamado para manifestar su naturaleza en nosotros. Entonces seremos un buen ejemplo. Y no consiste en grandes esfuerzos humanos, en grandes obras caritativas, ni en grandes darse ahí hasta... Consiste en otro tipo de cosas. En otro tipo de cosas, en la naturaleza de Dios, en el amor, en la misericordia, en la bondad y en la benignidad, en la fe. Ese es el carácter, esa es la participación en la que tenemos que estar. ¿Sí? No en crear rivalidad con los hermanos. Eso es muy feo. Y no lo permitimos. Quien se lo permita, vamos. Pero que sepas que todo lo que eras y todo lo que yo era antes de la conversión, el poder del pecado ha sido quebrantado, la culpa del pecado ha sido removida en mi conversión.
porque la naturaleza, porque porque la naturaleza pecaminosa ya no tiene dominio. Y cuando ya dejas de ser dominado por esa naturaleza, eso es igual que decir, estás creciendo espiritualmente. Estás creciendo espiritualmente. ¿Sí? Vale. Del mismo modo, tenemos poder de lo alto. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Nos confirma esta verdad. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, más del poder que Dios nos ha dado. Habla de poder resistir, ¿del poder de qué? ¿De nuestra propia persona? ¿Eso es lo que entendemos? No. Podemos resistir porque Dios nos ha dado poder para resistirlo. Y Él sabe, no me gusta la palabra cantidad de poder, porque Dios da y da, ¿no? Pero dice, más de lo que pueda resistir. El poder de Dios es un regalo, es que nos da poder, es que no viene de nosotros, es que podemos resistir. O sea, que si caemos es porque hemos decidido de caer. Porque el poder de Dios no lo he tomado en cuenta. Pero cuando tomo el poder de Dios en cuenta, ¿qué dice? Podéis resistir. Y podemos resistir. Dice, si no, quedará también juntamente con la tentación la salida. Y vuelve a decir, para que podáis soportar. Una vez más habla de poder, para que podáis, y podéis, porque lo hemos leído, porque Dios no miente, porque son promesas de Dios. Y si no puedes es porque el poder de Dios no está actuando en nosotros. Y la conversión a Cristo y el Evangelio son poder de Dios, pero no lo usamos. Es esta soberbia a veces con la que vivimos, en el sentido dice, bueno, yo puedo y no tomo en cuenta a Dios. Dios uno, yo tres. Esto es puramente soberbia y ahí el poder de Dios no actúa, porque yo creo que yo puedo. Y ahí viene el fracaso de nuestras vidas que como creyentes, como cristianos, porque creo que yo puedo. Pero no me he aprendido este versículo, ni lo he practicado, ni lo he entendido, ni está en mí. Lo sé, lo busco y lo encuentro, pero no está en mí, porque Dios me ha dicho para que podáis. Y si lo dice Él, podremos, ¿sí? Una cosa más. Como participantes, ahora vamos aflojando, porque cuando la palabra nos pone en tensión y nos confronta, ¿verdad? El corazón y la mente se empiezan a estremecer y a veces aguantamos el tipo, ¿no? Pero por dentro Dios nos está corrigiendo porque nos ama. ¿Sí? Pues vamos a soltar un poco amarras, ¿no? Y ahora lo que nos dice que empezamos a formar parte por la conversión, por el nacimiento de nuevo, que nos lleva al tema, a formar parte de la familia de Dios, ¿verdad? Y esto refleja un cambio de vida. O sea, si yo formo parte de la familia de Dios, eso queda ahí, no produce nada, no produce algo que sobresalga del resto de la humanidad. ¿Sí? Dice, esto refleja un cambio de vida. Y somos introducidos en la familia de Dios. ¿En calidad de qué? ¿Más alto? De hijo. O sea,
No entramos como el tío de, o el primo de, o el, ¿no? O el cuñado de. No, entramos en la familia de Dios como hijos. Y esto refleja un cambio de vida. Vamos a leer en Juan, capítulo 1, el Evangelio según Juan, capítulo 1 y versículo 12. Esto no lo sabemos de memoria también. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos. No éramos, pero Él nos hizo hijos de Dios. Hijos de Dios. Y esto tiene una altura. Y esto tiene hay una responsabilidad. Ya ha recaído muchas responsabilidades sobre el creyente después de un nacimiento de nuevo. Muchas. Pero aquí hay una importante. Primera, es que hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Y cómo nos sentimos? ¿Cómo qué? ¿Qué sentimos cuando no sé, qué sentimos hoy cuando esta palabra que la hemos releído y leído el capítulo 1 de Juan, que casi no lo sabemos entero de memoria? Sí. ¿Cómo nos sentimos? Como hijos de Dios. Pues estamos reflejando una vida nueva. Fíjate, si yo me siento hijo de Dios de verdad porque lo soy, reflejo a ojos de otro que hay una vida nueva, diferente, que tiene que ver no con una naturaleza caída, ni desobediente, ni impía, ni de maldad, sino una naturaleza de Dios, donde el amor es algo que fluye de nuestro corazón. ¿Por qué podemos amar? Dice, porque Él derramó amor en nuestros corazones. Nadie puede amar de tal manera con el amor de Dios si no es hijo de Dios. Y cuando entendemos de que quiénes somos, quién soy, ¿verdad que empezamos estos estudios hablando de la identidad? ¿Quién soy? ¿Con quién me identifico? ¿Quién es mi Padre? Eso frena muchas cosas, muchos pensamientos, mucho ir a nuestro entender, mucho dejar de hacer en privado lo que no hago en público, porque soy hijo de Dios que todo lo ve. Y sobre eso muchísimas cosas nos ha introducido en la familia. Sí, dice, no, pero tú eres un ser humano igual que yo. Dice, sí, pero yo soy hijo de Dios. Y es de lo que se trata, de que seas un hijo de Dios. Y tienes otra puerta para evangelizarlo. Dice, bueno, pero tú ¿de quién eres hijo? Dice, hombre, yo hijo de mi padre. No hay otro entendimiento, no hay otra identidad en esta tierra. Hijo de y de este padre y de esta madre. Y ya está. Pero esa identidad vale aquí para una identificación en las cosas terrenales. Pero aquí estamos hablando de cosas espirituales y cosas eternas, donde los hijos de Dios ya están aquí. No se convierten en hijos, no nos vamos a convertir en hijos de Dios cuando lleguemos a la gloria. No. Ya somos hijos de Dios aquí. Y eso es una responsabilidad. Y eso tiene que marcar una diferencia, una nueva vida. Dice, bueno, pues no voy a ser muy así con esta persona, basta que... Pues no. Es que le estás ocultando la verdad. Tienes que saber cómo decírselo, claro. Tienes un conocimiento de las cosas de Dios, pero ahora necesitas sabiduría para aplicar ese conocimiento en el momento. Ya lo hemos recibido todo para esta vida.
y para una vida devocional con Dios. ¿Vale? Bueno, hijos de Dios. Venga, un poquillo más. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, al darnos su naturaleza, nos hace hijos de Dios, lo hemos dicho. Y ahora hay aquí algo bastante interesante. Nos moldea a la forma, a la imagen de su Hijo. Eso duele, ¿eh? Eso duele. Que tenga que amar yo al que me cae mal, pues esa es la forma que el Señor quiere darte. Que quiere trabajar conmigo para que yo pueda amar, porque esa es la nueva vida. Porque tengo una responsabilidad, porque soy hijo de Dios, no soy solo hijo de unos padres terrenales. Nos moldea y nos moldea. Y ahí, si no nos dejamos moldear, es una clara señal de rebeldía, de vivir una vida que no me importa mucho, bueno, como muy disperso, muy poco responsable de quién eres. ¿Sí? Entonces, el que se dispone a ser moldeado, bueno, pues a veces la disciplina bíblica dice a la verdad, al principio de recibirla, ¿cómo dice que es? Dolorosa. Pero luego, si la aceptamos, vemos que el Señor sabe lo que hace. Y nos cambia, dice, me he librado de esto que a Dios no le agradaba. Ahora estoy mejor con Dios, estoy mejor con los hermanos, estoy mejor porque me he entregado a poder ser modelado. No nos resistamos. Tiene que ver también con el poder haber podido participar de su naturaleza. Vamos a leer dos cosas. Vamos otra vez a la carta a los romanos. Daros cuenta que en Romanos habla, va todo el rato así en este tema, ¿eh? Muchos más, pero sobre todo. 8, 28 y 29. Ahora dice, y lo sabemos, que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Bien? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ves? El Señor lo que quiere es formarnos a una imagen. Y la imagen no tiene que ver con algo exterior, eso ya lo sabemos, ¿no? Cada persona tiene su forma, su figura. Sabemos que la sabiduría de Dios es tan... no tiene límite. Y sabemos que, por ejemplo, el iris de los ojos, no verás ninguno igual. ¿Sabéis esto? Ninguno igual. Hay un documental que habla de esto, de la creación de Dios. Y hay uno que siempre me acuerdo yo, siempre así, porque es fácil de recordar, los copos de nieve, cada copo tiene un cristalito. Lo miras sin microscopio y no hay ninguno igual. ¿Cómo puede ser eso? Eso viene del poder de Dios. Ningún cristalito que forma un copo de nieve es igual. Fíjate si cuando nieva, y cuando nieva 1 metro, y una ciudad entera, y no hay ninguno igual. Esto nos tiene que hablar. Si estamos embotados en nuestros oídos, en nuestro espíritu, ya medio derrotados y ya no queremos más cambio, no hagas eso. Disponte, sacúdete. Sacudámonos y pongámonos, ¿verdad? En el, ¿cómo se llama? El alfarero, en el torno del alfarero.
¿vale? Pero esta es la imagen que quiere ver en nosotros, en nuestro interior. Vamos al libro de Isaías. En el capítulo 64 del libro del profeta Isaías, y en los versículos 7 y 9, y dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Pereza. Dice: por lo cual escondiste de nosotros tu rostro. Tremenda palabra esta de Isaías. Y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Imaginaos lo que estamos leyendo. 8. Ahora pues, el Señor dice: tú eres nuestro Padre. Nosotros que somos barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Vamos a aplicar esto en la formación de una imagen, de la imagen de Cristo. El barro moldeado. Dice que cuando salía mal no lo intenta reparar, lo destruye. Lo hace otra vez nada y vuelve a construir. Si nosotros, como creyentes, no estamos en esa disposición y luchamos contra eso que a veces nos resistimos a todo esto, nos veremos que siempre somos iguales. Tendremos unas características, un carácter que es típico de ti, pero no de Dios. No, es que esta persona es así, que ya le veo, ya es que es así. No, pero es que Dios no nos quiere así, nos quiere de otra manera. Quiere ver una imagen de Cristo en nosotros. Dice: bueno, pues tengo que aplicarme bien y buscar bien en la Escritura todo lo que tenga que ver con la imagen del Señor. Y la voy a comparar con mi día a día. Y entonces, ¿sabe lo que pasará? Que nunca va a haber, que no nos vamos a poder excusar en nada. Que a veces no nos dicen, nos quieren disciplinar y todos son excusas, todos son justificaciones. No, pero porque, nunca avanzaremos. Tendremos un carácter determinado que no tiene nada que ver con el carácter de Cristo, con la imagen de Jesús. ¿Sí? Bueno, vamos un poco rápido entonces, sí. Al participar de ello, tenemos, dice el Espíritu Santo, nuestros corazones, y Dios declara que somos más que vencedores. Esto es una declaración de Dios. Cuando leemos esto que vamos a leer, no es una declaración del apóstol, es una declaración de Dios, que nos dice: sois más que vencedores. Y lo habla y lo escribe de parte de Dios, no de parte de Él, sino de parte de Dios. Más que vencedores, ¿por qué? Una vez más sale: por el poder de Dios. ¿Quién puede ser así? ¿Quién puede hacer una vida cristiana sin el poder de Dios? Nadie. Nadie. O sea, por mucho esfuerzo, por lo que como queramos hacer o decir, pero sin el poder de Dios es imposible. Podemos tener una cierta imitación por un tiempo, pero nuestra naturaleza, que es a la que estamos siguiendo, nos va a derribar. Entonces en nuestra propia vida vamos a contradecir esta escritura. Romanos capítulo 8. Versículos 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, 38. Dice: por lo cual, dice, estoy seguro. No estoy dudando, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, que es unidos a Cristo Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Antes, en todas estas cosas. ¿Qué cosas? Pues hay que leer para atrás. Para atrás. ¿De quién nos puede separar del amor de Dios? Y hace preguntas. ¿La tribulación o la angustia? ¿O la persecución o el hambre? ¿Eso nos puede separar del amor de Dios? ¿O el no tener ropa para vestirnos? ¿O cuando estamos en peligro nos va a poder separar? ¿O la espada nos va a poder separar? No. Ahora dice, como está escrito. Y esto estaba escrito anteriormente, pero la aplicación la podemos también tener para nosotros, que es el Nuevo Testamento. ¿Vale? ¿Quién? ¿Por qué? Antes de estas cosas, dice, sabemos. Dice que somos más que vencedores. Somos más. Y es una declaración de Dios. Somos más que vencedores. No, yo me lo creo, sí. Pero vivo como uno que no está venciendo. ¿Cómo puede ser eso? Esa es nuestra naturaleza. Yo no quiero, me niego a seguir mi naturaleza. Me saca del camino, me despista. Empiezo a no darle importancia a de que el Señor ha removido. He sido crucificado de quien yo era. Ya le hay que dar importancia. ¿Por qué? Porque ya he sentido el perdón, porque ya llevo años caminando con el Señor y ya se me olvida. Eso hay que mantenerlo vivo. Por eso un cristiano siempre está alerta, siempre está vivo, siempre está con la Escritura, con el poder de Dios, que es un regalo, Dios mismo en nosotros. Tenemos todo, sí. Dios nos lo da todo para la vida, pero no lo utilizamos todo. Eso tenemos que ser sinceros y decir, no decirme, tienes razón, a mí no me lo digas. Díselo al Señor, tienes razón, no lo estoy utilizando, no le estoy dando importancia. Me he perdido por el camino, no soy diligente, no lo soy. Y eso es un cambiar de pensamiento. Y eso nos lleva a pedir perdón y comenzar adelante. Hay gente que le cuesta, le va a costar, porque se ha dejado mucho, posiblemente. Pero nunca el Señor te va a abandonar, que es lo último que vamos a leer. Sí. Hebreos, y aquí te vamos a terminar. Carta a los Hebreos. Capítulo 13. Último capítulo y versículos de 5 al 8. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Bueno, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos, dice, de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. Considerad, dice, cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice, no os dejéis llevar, dice, por doctrinas diversas y extrañas, y sigue hablándonos de estos deberes cristianos, ¿vale? Pero fijaros, si nos enfocamos bien en cualquier parte que leamos del tema que toquemos de la Biblia, es necesario que lo introduzcamos en nuestra vida, que participemos de ello, Porque fíjate, dice, no sean vuestras costumbres con avaricia.
La avaricia es de la carne, es del alma. El alma es avariciosa, es egoísta. No se sacia nunca de pecar ni de tener. Pero eso es de la carne. El Señor que dice, escrito está, que te conformes con lo que tienes ahora. ¿Por qué? Porque el Señor no miente y dice que no te desampararé nunca y estaré contigo todos los días de tu vida. Viviendo mi vida, diciendo Dios esto, mi vida la quiero vivir en ti. Fijaros de qué estamos hablando, que Dios quiere vivir su vida en mí. O te lo crees por la fe o nuestro pensamiento no puede razonar esto. ¿Cómo puede ser? El Dios que creó todo, que quiera vivir su vida en mí. Le defraudamos mucho. Yo no sé si somos totalmente sinceros, pero todos defraudamos a Dios. Entonces hay que aplicarnos más en estas cosas. ¿Sí? Porque llegará el momento en que el mundo estará tan a oscuras que si nuestra luz no brilla bien, no nos van a ver. No van a saber a quién acudir. No van a saber a quién pueden consultar o quieren pedir un consejo o pueden buscar una ayuda, porque nuestra luz no es visible. Y Dios ha dicho, vosotros sois la luz para este mundo. Vosotros lo sois. Entonces, no apaguemos el fuego del don de Dios. Esto es importante, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y ahí encontraremos la respuesta en el por qué no vencemos, el por qué estamos así, el por qué no consigo permanecer como cristiano. Ahí está todo encerrado. No hay que justificar, hay que ser honesto, ¿vale? Y cuando viene corrección, gracias a Dios, porque lo que te pone en el momento, te pone en el torno del alfarero, en el torno, para hacer una imagen de Cristo. Al principio te puede doler, porque somos orgullosos, porque somos soberbios, porque tenemos esta naturaleza. Pero cuando te lo tomas en serio, victoria. Victoria. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí. Señor, te damos gracias. Señor, tu bondad siempre se manifiesta de la mejor manera. Señor, que nuestro corazón o nuestra naturaleza no nos engañe, queriendo, Señor, que siempre queremos oír de ti cosas bonitas, porque confundimos lo bonito con lo necesario. Y más bonito que es de que seamos como tú, no hay nada. Solo que nuestra naturaleza nos impide aceptar, Señor, todas las verdades, todos los consejos que vienen de parte de ti. Señor, seguramente tú te entristeces cuando no queremos ponernos, Señor, en tus manos y ser transformados y moldeados. Porque tu Hijo, Señor, es perfecto y somos parte de tu familia. Y el Señor es el primogénito de todos los hermanos. Somos familia tuya, Señor. Ayúdanos a comprender esto en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, obra en esta palabra, en nuestra mente y en nuestro espíritu sobre todo, Señor. Que así sea, Señor. Amén. Ayúdanos a ser sinceros, por favor, Señor. Gracias, Padre. Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve
soy